Muy buenas noches para todos, paz y bien. Bueno, como ya el hermano presentó, mi nombre es Teodoro Zamora, soy nicaragüense. Ustedes me han visto acá participar en las misas en la parroquia. Pertenezco a la comunidad de fraile franciscano del Atonement desde el año 2018. Tengo 2 años de estar acá en Perú. Ha sido una experiencia muy maravillosa. Bueno, y fraile franciscano del Atonement. Atonement significa de la reconciliación. Somos parte de la tercera orden regular de San Francisco de Asís. En ella confluimos 400 comunidades con el carisma franciscano a nivel mundial inscritas, 700 a nivel mundial que no están, las otras 300 no están inscritas, pero como pueden ver, el carisma franciscano muy extenso, muy amplio, y bueno, en esa dinámica estamos acá compartiendo con ustedes la fe, la experiencia de la fe y también el tema de la superstición. Vamos, superstición. Les voy a invitar que se pongan de pie para realizar una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias por esta noche. Gracias por cada uno de estos hermanos que hoy se congregan. Te pedimos tu luz, tu asistencia, que ilumines a cada uno de estos hermanos en sus vidas familiares, profesionales y en todos los campos donde se desarrollan. Pedimos también para que ellos puedan ser luz en medio de las oscuridades, en medio de sus trabajos, para que tú les guíes y orientes. En este tiempo de Cuaresma te pedimos tu intervención, que vengas a sanar las heridas, los corazones afligidos, a traer paz, que seas siempre misericordioso con cada uno de nosotros y también nosotros podamos ser misericordiosos con aquellos que más nos cuesta, para que seas tú que hagas esa mediación para que podamos ser unidos como verdaderos cristianos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bueno, para continuar, vamos a escuchar un canto. Hermano, ¿tiene audio? Hay que acercar un poquito la audífono. No está. El huequito del audífono. No está ahí. Aquí está. Podemos vencer si en el poder sabemos ver todo lo malo, el lobo bajar, todo pecado, el unificar. Si tienes fe, si tienes fe, tienes
A tus pies vendrá caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Si tu fe con un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá caer. Juntos tú y yo podemos vencer si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo logrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Tienes fe, Un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá caer. Si tienes fe, grandes montañas tú moverás. Y cuando ves un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá caer. El enemigo a tus pies vendrá caer. Muy bien, muy bien. Ahora hemos escuchado esta bonita alabanza de Óscar Medina. Les pregunto, ¿qué es la fe para ustedes? Confianza. ¿Alguien más? Creerlo. Tener certeza. Certeza. Muy bien. Y es que para que nosotros podamos tener, como el hermano dice, la certeza, necesitamos primeramente tener una razón, tener facultades, tener conocimientos. El Papa Juan Pablo II decía en la encíclica Fides Ratio que la fe y la razón son como las dos alas que nos elevan a Dios para encontrarnos con esa verdad. Desde esa visión, cuando nosotros tenemos esa sintonía, y lo dirá en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de aquello que esperamos y de lo que no vemos. Entonces vemos cómo se conjuga. Cuando nosotros creemos fielmente en el magisterio, en las Sagradas Escrituras, que es donde vamos a tener esa fuente para darle vitalidad a nuestra fe, porque también la fe tiene que ir a veces cuestionada. Tenemos que cuestionarla a través de la razón, pero esa razón tiene que tener esos conocimientos previos de Dios.
porque el conocimiento nos da Dios. Se dice en filosofía que el único ser animal racional es el hombre, es el ser humano. Entonces, cuando esos conocimientos los encauzamos hacia el bien último que es Dios, estaremos yendo por esa fe recta, por esa fe, con esa fe de la intención, que también a veces esa fe debe de irse purificando. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en nuestros hogares, y esto se da mucho en el bautismo, ¿no? En el bautismo el niño lo traen los padres, nos llevan nuestros padres con nuestros padrinos para ir a recibir el sacramento del bautismo. Pero si ese niño no se le da un seguimiento, entonces esa fe, como dice Jeremías, va a ser una fe anémica. ¿Qué pasa con una persona que está anémica? Una persona anémica está decaída, le faltan fuerzas, puede fallecer. También la fe del cristiano es así. ¿Qué pasa cuando nosotros solo somos personas oyentes, vamos a la misa, a participar de rituales, pero meramente nos quedamos ahí y no participamos activamente en los ministerios que se nos ofrecen en las parroquias? Nuestra fe se va decayendo y se va apagando. Somos, no sé si me imagino que algunos tienen la experiencia de haber ido al campo y ver en el campo cómo se cocina con leña. Estuve en misión reciente un mes en la selva y bueno, a mí me gusta muchísimo la comida preparada a base de leña. Entonces, vernos cómo cuando se une toda la leña se mantiene viva esa llama. También es así la vida del cristiano. Nuestra vida de cristiano de fe, cuando estamos unidos, se irradia ese amor. Pero cuando no estamos unidos a ese vínculo de la fe, de la iglesia, entonces vamos siendo personas o cristianos tibios. Personas que nos vamos apagando y no se ve ese rostro, esa alegría en nosotros de irradiar en cada uno de los ámbitos donde ustedes y yo nos desarrollamos. Entonces, hoy ustedes, y seguramente si los profesionales o los líderes han determinado estos temas, o es que porque tienen mucha fe, o es porque les falta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen mucha fe? Muy bien. Saben que para mí, pues, fue como una señal de Dios cuando me dice la hermana a última hora, no pudimos encontrar quien impartiera el tema. ¿Puedes? Entonces lo asumí como un reto, porque también muchas veces mi fe decae, mi fe se apaga, pero encuentro esa fe viva cuando estoy y oro constantemente. Entonces la buena señal del cristiano es mantenerse unido en la oración. En el caso mío, pues con mi comunidad, pero también en los diferentes lugares donde vamos a trabajar, a ayudar a las personas. Desde ahí siento que mi fe se aviva. En el transcurso de mi caminar como profesional, también tuve muchos retos cuando llegué a la universidad. Mi fe desfallecía, mi fe se sentía que se apagaba, pero había otros momentos que sentía que tenía que dar ese brillo de cristiano, de bautizado, y cada uno de nosotros tenemos esa misión, ese compromiso. Entonces vemos cómo a lo largo de la historia se va marcando la fe en el cristiano. Por ejemplo, ayer se nos hablaba en la primera lectura de Isaías sobre la fe de Abraham. Abraham es el gran padre de la fe. Quizás alguno de ustedes, si se le ha presentado en ese momento
de ofrecer a su hijo para sacrificarlo, ¿lo hubiesen hecho? Muy difícil, ¿verdad? Es difícil, pero vemos cómo esa certeza de Abraham, el padre de la fe, cómo dona, ¿no? Cómo se deja y se abandona sabiendo que era su único hijo, lo que más amaba, y él sin embargo se va y camina con su hijo, y su hijo le pregunta, ¿pero dónde está el cordero? Sabiendo en su interior Abraham que el cordero era el hijo. Y cuando llega al lugar, vemos cómo va a sacrificarlo y escucha la voz, le habla y le dice, Abraham, Abraham. Y entonces, porque he visto que eres temeroso, ve y encuentra el carnero. Y entonces vemos que también así en nuestra vida Dios se va manifestando de diferentes formas. Cuando a veces nosotros quizás no tenemos esa sensibilidad espiritual de escuchar todos los acontecimientos que van pasando en nuestra vida, nos volvemos tal vez, qué sé yo, no escuchamos la voz de Dios. Siempre yo digo, cuando era laico también, les decía a las personas con las que compartía, que muchas veces tal vez nosotros queremos ver a Dios, y yo siempre les decía, no hay un Cristo acá, se quedarán esperando ver al Cristo crucificado, pero a Él no lo vamos a volver a ver. Lo vemos en cada uno de ustedes, en el que tienen al lado, en el hogar, cuando van en la calle y se van encontrando. Por ejemplo, cuando yo subo a un bus y veo una persona que sube a vender y me habla de Dios, me habla de ese Cristo verdaderamente. Pero eso solo lo podemos ver cuando tenemos una fe y una certeza de que ahí está Dios. Entonces Él se nos va manifestando de diversas formas a cada uno de nosotros y nos va hablando directamente al corazón. La fe también sabemos que es, como algunos decían, es una confianza. Ustedes, por ejemplo, al inicio, no sé si los que han llegado, no saben de dónde soy, no saben quién soy. Entonces también cuando nosotros no hemos descubierto a Dios, cuesta amarlo, porque lo que no conocemos a veces cuesta amarlo, pero es a través del proceso de conversión que nos vamos a encontrando con esa fe, con esa certeza. Y tal vez cuando nosotros vemos acontecimientos difíciles en nuestra vida, decimos, ¿dónde estás? Por ejemplo, a mí me ha costado mucho en estos 2 años ir asimilando, ¿no?, lo que acontece en mi país con la iglesia. Pero también yo digo, esa es parte del proceso de la conversión por la que debemos de pasar para encontrarnos con esa fe firme y fuerte que no nos haga caer ante la primera oleada que se nos venga. Vemos, por ejemplo, la fe de Pedro en Mateo 14, cómo Pedro vaciló en un determinado momento. Y para ello necesito que algún hermano o hermana venga y llene esos vasos con agua, por favor, mientras yo voy explicando. Primeramente, saque los huevos. Mientras tanto, yo voy a ir leyendo. Y ustedes pongan atención porque después les voy a preguntar. Sí. Bueno, para concentrarnos, vamos a esperar que ella llene. Muy bien. Sí, ábrame. Este es el ingrediente de la fe. Así le vamos a llamar. Recuerden que el tema es fe y superstición. Estamos de supersticioso. Ahora, por favor,
Échemele sal a uno, solamente a uno, y lo bate. Sí, a un vaso. Más, todo lo que pueda. Échale un poco más. Sí, y bátalo, por favor. Ahora, ahí déjelo. Vamos a leer el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Habían de llegar antes a él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de la tierra y las olas la golpeaban. La golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminar, exclamaron: «Es un fantasma», y por él miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el Evangelio cómo Pedro duda, ¿no? Hay un miedo. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que tenemos miedo cuando nos encontramos con adversidades que meramente a nuestra razón humana no son alcanzables y que solo las podemos ver a la luz de la fe? Cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas humanas que queremos resolver algún asunto, nos quedamos y con facilidad vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque solo estamos creyendo en nuestra razón, pero no ponemos a jugar la fe, que también, como les dije al inicio, esa fe la tenemos que razonar, ¿no? Creo que esta quiere más agua. Vean cómo así fue Pedro, ¿no? Y así como les decía al inicio, así somos nosotros. El huevo donde está solamente el agua se hundió. El otro donde tiene un ingrediente que es la sal, le da una condensación al agua, por lo tanto el huevo flota. También entonces nuestra vida espiritual es así. Cuando no tenemos el ingrediente de Dios en nuestra vida, del amor hacia los demás, con facilidad nos vamos a ir y vamos a correr, y con facilidad también vamos a dejar cualquier cargo que tengamos en la iglesia y nos vamos a ir corriendo porque no soportamos la primera tempestad que se nos venga. Entonces la invitación es a que tengamos esa fe y esa certeza en Dios.
Vemos como Pedro al inicio, quizás por curiosidad, que también puede pasar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de cristiano, por curiosidad podemos asistir a un grupo y por esa curiosidad nos podemos ir enamorando. También desde ahí podemos ir sentando esas bases. Entonces, por eso vamos a ver algunos elementos o dimensiones de la fe. La primera dimensión es la oblativa. La dimensión oblativa de la fe es cuando uno se dona y cree firmemente, como lo decía la carta de San Pablo a los Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que esperamos y de lo que creemos que va a suceder. Entonces también esa fe oblativa nosotros nos vamos entregando y vamos confiando en Dios, que es Él el que va a tener esa capacidad de transformar nuestra vida y de renovarnos constantemente. Entonces vemos que Pedro quizás tuvo esa curiosidad y ellos también dudaron que era quizás un fantasma, lo catalogaron a Jesús. También puede pasar en nuestra vida cuando nos hablan de Dios, no tenemos ese encuentro personal con Él, vemos las cosas de la iglesia, eso es para beatos, para viejos, es lo típico que uno escucha, ¿no? En medio de los jóvenes, y se los digo desde mi experiencia, porque también he tenido un proceso, ¿no?, para llegar a esa fe firme en Dios, que dije a veces me falla, pero siempre cuando siento esas debilidades de esa fe que me está flaqueando, acudo a la fuente, acudo a Él y le pido con insistencia que siempre sea Él el que esté para animarme, para orientarme y para guiarme, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ser oblativamente entregar nuestra vida hacia Él, confiar que Él es el que va a tener esa capacidad para irnos transformando día a día. ¿Qué les parece esta imagen, ¿no? Esa imagen de Pedro que como vaciló y después el Señor le dice, ven, cuando Él dice, si eres tú, sálvame. ¿Alguna vez ustedes han tenido esa experiencia que se han sentido en el precipicio y han regresado? ¿O no? ¿O su fe está pagada? No pagada. Está pagada con el precio de la sangre de Él. Pero así a veces podemos tener esa fe apagada. A veces el temor, ¿no? Cuando la pandemia que ha pasado, cuando el temor ha habido, y ahí se habló también nuestra fe, ¿no? Muy interesante este punto que aborda, porque vemos que en el transcurso de la pandemia fue un revivir nuestra fe, una confianza, y donde se miraba esa cercanía y donde muchos creíamos, ¿no?, que iba a surgir como un nuevo sentimiento, una nueva humanidad más humanizada con el sufrir de los demás. Entonces, pero con el pasar, que ahora ya nos vamos acomodando, nuevamente estamos volviendo a nuestro ego, a nuestro egocentrismo, que nos hace muchas veces irnos alejando de la verdaderamente realidad a la que nosotros como cristianos, como personas, como seres humanos estamos llamados. Entonces, la invitación es a tener siempre esa confianza y esa esperanza en Él, porque vemos que la fe es una de las grandes virtudes teologales que solo puede venir dada a través de la gracia, esa gracia que viene dada por Dios. ¿Saben cuántos tipos de fe existen? ¿No? Ni yo. Bueno, sabemos que existen dos tipos de fe.
la fe natural y la fe sobrenatural. La fe natural es, como hablábamos al inicio, esa fe que viene por el conocimiento humano, científico, ese conocimiento que, por ejemplo, nosotros podemos decir, sí, sé que mañana es martes, ¿no? Que va a llover, pero esa es una probabilidad, ¿no? Que sabemos que en Lima no llueve, ¿no? Pero la fe puede hacer mover nuestra confianza, nuestra esperanza de que va a llover. Entonces, desde esa visión vamos viendo, ¿no?, cómo se va manifestando en cada uno de nosotros la fe. Y entonces la invitación es que ustedes no apaguen esa luz. Si quizás hoy la tienen en un porcentaje mínimo, como el grano de mostaza, que también dice el canto, si tuviera fe como un granito de mostaza, entonces esa fe debemos de acrecentarla. Sabemos que la mostaza es tan diminuta, y a veces esa mostaza tan diminuta, como llega a crecer el gran árbol. Y eso de nuestra fe se va a ir dando a medida que vamos teniendo ese encuentro personal con Dios, esa vivencia, esa experiencia. Pero si nosotros no tenemos ese encuentro con Dios, pues la fe va decayendo, se va apagando. También tenemos otra de las dimensiones, es la fe receptiva, que les hablé al inicio, que nosotros vamos recepcionando conocimientos y que a veces esos conocimientos tienen que irse purificando. Porque decía, ¿no?, también que la fe y la razón, dice la encíclica, que son las alas que nos llevan hacia Dios para descubrir la verdad. Entonces nosotros estamos llamados a descubrir esa verdad en Dios. No en las cosas vanas, ¿verdad?, que nos va ofreciendo el mundo, sino en ese compromiso que tienen cada uno de ustedes como bautizados, como cristianos, que tienen un compromiso en la parroquia, en sus trabajos, tienen una misión que cumplir. Y eso sí sería gran peligro, que ustedes no aborden, no anuncien el Evangelio desde su espacio donde se desarrollen. Les digo, desde mi vida como laico que viví, gracias a Dios tenía un espacio donde podía evangelizar a mis compañeros de labor, a todas las personas que tenía a mi cargo. Podía transmitirle la vivencia que yo había tenido de un encuentro con Él. Y ese encuentro, a medida de que uno va creciendo en la fe, se va purificando y vamos limpiando, ¿no?, ese sentimiento, esas ideas que a veces pueden venir a nosotros a trastocar nuestra fe, nuestro pensamiento cristiano. La tercera dimensión es la fe. ¿Qué tipo de fe creen o qué tipo de dimensión piensan que es la tercera? Les he hablado de la dimensión oblativa, o la gran fe que le llamamos, y la fe receptiva, que se da en la infancia, que lo abordamos al inicio, que se da cuando vamos en los sacramentos, y que nosotros tenemos esa obligación de hacer crecer a esos niños, a esos jóvenes, llevarlos a descubrir la verdad, que esa verdad la vamos a descubrir, como dije, a través de la palabra, del magisterio, de la Sagrada Escritura. Entonces ahí vamos a ir descubriendo esas dimensiones. Y la última dimensión de la fe es la fe madura. ¿Cuál es la fe madura para ustedes? ¿O qué piensan? ¿Tienen alguna noción de fe madura? Abandonarnos en Dios. Abandonarnos en Dios. ¿Quién más? ¿Alguien más? Una fe sin Muy bien.
Sí, la fe madura es esa, ¿no? Cuando ya ustedes han llegado a un nivel de convencimiento, no porque el sacerdote a través de sus homilías, de sus reflexiones, te atraiga, sino porque verdaderamente sientes en tu corazón, en tu ser, de poder, el deseo de servir a otros, porque la fe, sí, todo es bueno para ir nosotros creciendo espiritualmente, pero también esa fe no es porque a mí, por ejemplo, me hayan dicho, tienes vocación para ser religioso, no, sino porque sientes un deseo, sientes un llamado. Por ejemplo, ¿quiénes son médicos acá? Solo usted. Ah, ya. Y cada uno de ustedes, los profesionales, han ido teniendo una experiencia, ¿no? Desde que llegaron a su último año, nosotros le llamamos bachiller en mi país. Entonces, cuando llegas al 5º año de bachillerato, vas definiendo qué es lo que quieres estudiar. Entonces, también la fe y la vocación del cristiano se va purificando día a día a través de ese encuentro espiritual con Él. Tenemos que saberla acoger, asumirla con apertura, asumir esa misión que nosotros tenemos con esa apertura. No es simplemente quedarnos en la idea de que dijo el sacerdote, por ejemplo, hoy que el Evangelio nos habla de la misericordia, sean misericordiosos, no solo quedarnos en la teoría, sino en la realidad y llevarlo a la práctica. Entonces, cuando nosotros trascendemos esas dimensiones, estaremos llegando a ese nivel de esa fe madura que debemos de tener cada uno de nosotros como verdaderamente cristianos que somos. Ahora les hago una pregunta. ¿En qué se diferencia tener fe en Dios y tener fe a Dios? ¿En qué se diferencia tener fe en Dios a tener fe a Dios? La primera diferencia es que yo tengo la fe y a tener es invitar al otro que tenga fe. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es a ver, una cosa es creer en el Señor de los milagros y otra cosa es creer en el milagro de Jesús, ¿no? O los milagros del Señor. Es distinto, ¿no? Sí, eso es. Muchas veces, como les decía al transcurso que venimos hablando, conversando, nosotros creemos, por ejemplo, ustedes hoy han venido a esta charla de fe y superstición, quizás por curiosidad, pero tal vez algunas ideas les va a quedar. Entonces también es así como el hermano ha manifestado. Yo puedo creer en Jesús de los milagros, pero no creo en lo que dice la palabra de Dios, porque aquí es donde están contenidas las verdades, las realidades. No es que lo otro no exista o darles menos valor, porque también es parte de nuestra fe, de nuestra religiosidad popular. Entonces, son medios que nos van llevando a alcanzar este fin. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta acá que muchas veces en las hermandades se vuelven meramente solo de ir a asistir para cargar la imagen, pero solo se hará por un protagonismo o lo hacemos realmente porque estamos convencidos y porque creemos en ese verdaderamente Dios, o simplemente porque el sacerdote o los responsables, los mayordomos, piden a alguien que pueda cargar esa imagen. Entonces, cuando nosotros nos quedamos solamente cumpliendo estos ritos y no vamos más allá de lo que nos pide
Dios, entonces ahí nuestra fe no estamos cumpliendo nuestro rol como cristianos. Entonces estamos llamados a ser esos protagonistas de esa misión que tenemos como cristianos y como bautizados. Ahora les pregunto, ¿cómo se encuentra su fe en este momento para ustedes? Muy bien. Sí. Ella tiene una fe adulta. Sí. Creo que como las etapas de crecimiento, ¿no? Como el crecimiento de los niños, ¿no? Del ser humano, vamos creciendo también en la fe, ¿no? Y yo creo que en la medida que nosotros vamos aprendiendo, conociendo, tenemos ese hambre por aprender más sobre Jesús, su palabra, nuestra fe también se va fortaleciendo y nosotros vamos teniendo también, como dice, la razón, las respuestas para todos esos cuestionamientos que nos van a venir o que vamos a tener ¿no? experiencias de fe, ¿no? Entonces vamos a poder nosotros también discernir de mejor manera. Entonces nuestra fe también es un proceso de maduración. No creo que estemos totalmente maduros, ¿no? Yo creo que a eso caminamos, porque esa es el llamado que Jesús nos hace, ¿no? A la santidad. Y tenemos que ser humildes, reconocer que estamos caminando, ¿no? En este tiempo de peregrinación. Yo creo que con las pruebas que uno va pasando en la vida, nuestra fe se va probando y eso nos va ayudando a madurar. Muy bien. Me encanta su respuesta porque es así. La fe, como hemos venido expresando, es como la sangre, ¿no? Que corre en nuestra vena. Es el ADN con el que nos vamos identificando como cristianos. Cuando ustedes sienten sentido de pertenencia en su parroquia o en los grupos, cuando se sienten parte de eso, entonces ese ADN, esa fe, como decía la hermana, esa fe adulta, ya ha pasado por un proceso de purificación y va a ese encuentro con los demás. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa fe desde una libertad, porque la fe tampoco, como decía, no es una imposición. La fe es libre, es una adhesión voluntaria de cada uno de nosotros que nos adherimos a trabajar por el reino, por extender ese reino, por anunciar esa vivencia, ese encuentro con el que yo he tenido con Dios, esa experiencia. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a vivir esa fe desde esa libertad de hijos de Dios. Esa sería una característica que debemos de tener nosotros como cristianos. También la fe, dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Esto se definía en el Concilio de Trento. Entonces, porque también nosotros podemos pecar contra la fe. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos faltando, ¿no?, a esa gracia santificante que decíamos que la gracia, la fe es una gracia sobrenatural. Esa gracia que solo la da Dios a cada uno de nosotros. ¿Cuántos tipos de fe existen? 3. No, 2, no. Natural y sobrenatural. Muy bien, casi los agarro fuera de base. No, 2, natural y sobrenatural. ¿Creen ustedes que existen algunos pasos para alcanzar la fe? Sí. ¿Cuáles? El conocimiento. El conocimiento. ¿Alguien más? Confianza. El amor a Dios. Muy bien. La lectura de la oración. La oración. Conociéndolo a través de la palabra. Excelente. ¿Qué más? El testimonio.
Muy bien. Todos esos aspectos que ustedes han ido mencionando son los pasos que fortalecen nuestra dimensión espiritual. Como lo dice en 2 de Corintios, somos personas nuevas. En el capítulo 5, 17, si alguien tiene. 2 de Corintios 5, 17. Por lo tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó de lo viejo a lo nuevo. Entonces, hacia ahí estamos llamados nosotros a transformar nuestra vida. Y en este tiempo propicio de que los hermanos profesionales han determinado este tiempo de charlas para ustedes, cayó muy bien en el tiempo de Cuaresma porque los prepara, ¿no?, a esa conversión. Y la conversión, muchas veces tal vez nosotros nos volvemos ritualista, porque solo en tiempos propicios que llama la iglesia estamos para ir ahí a acudir al sacramento, y no, siempre, o ustedes solo comen una vez. Entonces también la vida espiritual es así. La vida espiritual es como nosotros necesitamos 3 tiempos al día, nosotros comemos otras 6, 8, no sé cuántas veces. Entonces nuestra vida de cristiano es así, queridos hermanos. Y ahora, bueno, para no ir, porque creo que el tiempo ya se está terminando, ¿verdad, hermano? ¿Están aburridos? No. Veo que se están durmiendo. Según me dijeron que tienen canchita. Bueno, vamos a entrar también porque el tema se habla de la superstición, ¿no? Quizás ustedes en un momento pensaron, este hermano es supersticioso, ¿no? Bueno, y les cuento que sí, cuando yo empecé a estudiar en la universidad mi carrera, era muy supersticioso. Saben, yo estudié comunicación social. Lo primero que sí, por obligación, nos mandaban los docentes a comprar el periódico. Y lo primero, ¿qué creen que era lo que buscaba en el periódico? Ah, ustedes también lo hacen, ¿eh? Bueno, entonces sí, yo era ese tipo de persona que yo viajaba desde mi departamento hasta la capital a estudiar. Entonces abordaba el bus a las 3 de la madrugada para estar a las 7 de la mañana que iniciaban las clases. Y entonces lo primero cuando llegaba a la terminal era buscar el periódico y comenzaba a ver el horóscopo. ¿Qué me dice? Sí. Y entonces imagínense cómo estaba mi vida tan alejada de Dios. A medida de que fui creciendo y entré a estudiar la carrera de teología, fui purificando todos esos pensamientos, fui dejando todo el hombre viejo que arrastraba en mí y fui encontrándole el verdadero sentido en la Sagrada Escritura, en el catecismo, en el magisterio de la iglesia. Entonces fui encontrando todas esas respuestas que yo quería encontrar en la superstición, ¿verdad? Porque a veces tal vez el horóscopo decía que vas a tener un día excelente y por razones no, ya eso sí, hoy lo veo desde la óptica de la fe, era el mismo Dios que me estaba dando una respuesta y me estaba hablando. No tienes que creer a lo que dice el horóscopo, sino tener esa confianza en Dios. También así nos pasa a nosotros, ¿no? A veces podemos hacer de este rosario, de esta taun, por eso les decía en la pregunta, ¿creen en Dios o creen en lo que Dios dice? Porque también nosotros a veces llevamos tao, una cruz, una virgen, no tal vez, sino como un amuleto, sino como algo, lo estamos viendo, la religiosidad la estamos llevando a un nivel de superstición. También se da mucho con el agua bendita, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que estuve en misión, en una de las casas estuve compartiendo con 4 familias, trabajaba en el campo, regresaba, ayudaba a limpiar, y en una tarde que llegué del campo,
le digo a la señora, voy a barrer la casa. Entonces me dice un joven, un hijo, hermano, no barra, me dice, porque se ve el dinero ese. Sí, ya era de tarde. Entonces le dije yo, si no tiene dinero, hermano, no se le va a ir. O si tiene, pues agarre bien la cartera, la billetera, para que no se le vaya. Sí. Entonces, no, ¿cómo llegamos a ese nivel de superstición, no? Y acá pues en todas las regiones, en todos los países se da, y la superstición pues se ha venido dando a lo largo de la historia. Entonces nosotros como cristianos no debemos de caer, y si estamos en eso, pues tratarnos de evitar todas esas cosas que nos van separando y nos van alejando de Dios. Entonces cada uno de ustedes está llamado, por eso miraban, no sé si, ¿qué frase recuerdan del video de inicio? A ver si... Muy bien. Una de las frases que a mí me llama la atención es al final, que dice, no teman, la esperanza es grande. Cuando nosotros a veces, y esto suele suceder cuando tenemos quizás a un familiar enfermo, nuestro corazón se entristece porque lo vemos meramente desde nuestra razón humana, que nos dice, va a morir en cualquier momento o le va a pasar algo. Entonces es ahí cuando nuestra fe debe de vivir y debe de salir para que no caigamos en la superstición. Porque también viví un momento en la misión, fuimos a visitar a una persona que había sido desahuciada por los médicos, por la ciencia. Le dieron 3 días para que falleciera. Y el sacerdote pues no asistía porque a darle la absolución, porque tenía muchas ocupaciones. Y en un momento fuimos, me dice el padre, vamos a ir a ver a una enferma. Y cuando nos acercamos, tenía 5 hijos, estaba toda su familia, y ya ellos pues estaban prácticamente esperándonos lo último. Entonces llegamos y comenzamos a orar. Yo cerré mis ojos y alcé mis manos y comencé a pedir. Mientras el sacerdote invitó a toda la familia que se perdonaran a sus hijos, su compañero, porque no estaban casados, sus padres, sus suegros, y todo fue una alegría, hubo un perdón. Al final, cuando ya va a ungirla el sacerdote, ella no hablaba, logró pedir agua. Y entonces cuando ya la unge, su rostro cambió. Y cuando le dice el compañero al padre, padre, necesito que nos case. Y el sacerdote le dice, ¿por qué hasta este momento estás esperando? Entonces le dice, los tiempos son de Dios. Quizás este es el momento. Entonces el padre le dice, ¿tienes los padrinos? Y se vuelven a ver, no. Entonces se levanta el papá de la señora y su mamá y se acercan a mí. Dice, quiero que sea él. Y yo pues me quedé sorprendido porque nosotros como religiosos no podemos ser padrinos. Y dije yo, bueno, voy a faltar a la obediencia, pero primeramente está salvar una vida. Si esa es su voluntad y ellos están pidiendo, tengo que hacerlo. Sí, después le dije a mi superior y me dice, no has faltado, simplemente has cumplido lo que tenías que hacer en la misión. Entonces, y a los 8 días yo ya me había ido a otra comunidad, le llamaron al sacerdote que fuera, bueno, a ella la trasladaron para llevarla a los chamanes. Entonces, la trasladaron. Ya llevaban ataúd, toda la comida para las velas, para esperar lo último. A los 8 días llaman al sacerdote, la habían llevado más lejos a la selva.
como a 6 horas de donde estaba. Y le dicen, padre, necesitamos que venga a la casa donde trasladamos a María, se llama. María y José, el esposo, así se llaman. Entonces se fue el sacerdote y cuando llega dice, vio llena la casita y ella estaba en la cocina. Y cuando le dice, pase, y todo el mundo llorando, dice, uy, dice el padre, Dios mío, dice, murió. Lo primero que me vino hacia mí, dice, murió. Cuando entra, dice, a la cocina, comiendo, dice la señora, dice, comiendo, y le dice, padre, ahora sí me tengo que casar como debe de ser el matrimonio. Imagínense el milagro, ¿no? La fe, la confianza y la esperanza. Entonces, por eso no tener miedo, aunque a veces podamos no encontrarle sentido a los acontecimientos que van sucediendo en nuestra vida, es ahí donde Dios está escribiendo y haciendo, transformando silenciosamente aquellos que para nosotros a veces, cuando lo vemos desde la razón, nos parece imposible. Es cuando Dios te está diciendo, estoy aquí, pero solamente ten paciencia, ten la esperanza y la certeza en mí, o no confías. Entonces hoy también así nos invita a cada uno de nosotros. Si hemos venido con falta de esperanza, de fe, entonces, o si hemos venido bien supersticiosos, hoy debemos de dejar la superstición a un lado y atraernos hacia la fe. Que sea Él el centro de nuestra vida, el culmen de nuestra existencia, para que así nosotros vayamos dándole sentido a todo lo que realicemos, porque si no, no vamos a encontrarle nunca sentido a lo que nosotros realizamos. Cuando nosotros, tal vez todos ustedes son seguramente profesionales y a veces no le encuentran ese sentido a lo que realizan, es porque no le han encontrado el sabor, la pasión a lo que realizan. Cuando ustedes no se donan totalmente o solo van a sus trabajos simplemente por ir a recibir una quincena o los 30, el pago, no le van encontrando ese sentido. También cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, nos vamos alejando y nos vamos apagando y no le vamos encontrando sentido a nada en nuestra existencia. Se lo digo desde esa experiencia que yo he vivido cuando pasé por todos los procesos que Dios me hizo pasar, entonces, y me ha ido transformando y también me ha ido llamando, ¿no?, a compartir este tema sobre la fe, que también me pasó en la misión, que me agarraron así de sorpresa y me dice, hermano, va a hablar de la fe. Entonces es porque también estoy falto de fe. Pero a pesar de estar falto de fe, Dios me invita constantemente a buscarle, a no dejarle y que sea Él el centro de mi vida. Que no ponga mi mirada en el líder, en el sacerdote, sino que vea simplemente en Él un guía que me orienta y me quiere llevar a lo que Dios quiere hacer de mí, hacer de cada uno de nosotros, a transformar eso que hoy somos, a convertirnos para que seamos esas piezas preciosas a los ojos de Dios y podamos ser útiles en nuestra familia, en nuestro grupo de profesionales, en nuestro trabajo, en todos los círculos donde nosotros nos encontramos, podamos ser esa luz para los demás. Porque muchas veces hay personas que necesitan que alguien les guíe, que alguien les oriente. Hoy nuestra sociedad está sedienta de escucha, porque nosotros oímos. Ahorita ustedes pueden estar oyendo lo que yo estoy compartiendo, pero quizás no escuchando, porque el corazón puede estar que ya tengo hambre, ya tengo 2 horas de estar acá en la parroquia, estuve en misa y mi mente está afanada en lo que tengo que llegar a hacer. Entonces, cuando nos afanamos, entonces no somos capaces de escuchar, por muy que vayamos en la calle y veamos a alguien sufrir, veamos a alguien que está caído, qué sé yo, porque está tomando, porque tomó. Ese es Dios, ese es el mismo Cristo deformado, y esto lo vemos solo a la luz de la fe. Pero cuando nosotros no tenemos a Él como centro de nuestra vida, todo lo que acontece allá
a mí no me importa porque no es a mí que me pasa. Entonces, queridos hermanos y hermanas, yo les invito a esa reflexión, a reavivar nuestra fe y a ir dejando todos esos niveles de superstición por los que estemos pasando o hayamos pasado y que querramos regresar. Entonces, todas esas prácticas, lo que nos va haciendo al final es como se hablaba en el tema de, ¿cómo se llamaba el otro tema que dio Padre Carlos? Infestación diabólica. Todas estas prácticas que nos van llevando es a este nivel. Entonces, que nosotros nos vayamos desprendiendo de estas prácticas que podían estar presentes en nuestra vida, que podamos irlas destruyendo, para que nosotros seamos esa antorcha de otras personas que necesitan de nosotros. Si hay preguntas. Si hay preguntas, vayan haciéndola, voy a activar esto. Pregunta, ¿hay alguna pregunta que hacer? Si no tienen, yo sí les voy a preguntar. Es un pecado grave, ser supersticioso. ¿Es un pecado grave ser supersticioso o caer en la lectura de las cartas? Claro, porque son, como veníamos compartiendo, son medios o son espacios que nos llevan a alejarnos de Dios totalmente, de su presencia, y al final lo que se va apoderando, y ahí es donde entran todos, ¿no? Los cosas de egoísmo, de protagonismo, de querer ser yo el primero y el otro dejarlo, relegarlo a un segundo plano. Entonces todo esto es lo que va es ausentándonos de Dios, alejándonos y llevándonos a un nivel que podría ser, ¿no?, una posesión diabólica, y muchas veces tal vez podemos caer también en la depresión, en la tristeza, ¿no? Porque podemos caer en aflicción, pero no en la tristeza, porque la tristeza es la ausencia de Dios. Entonces todas estas manifestaciones, cuando vemos esas personas que aparentemente son felices, pero hay una gran tristeza en su ser, porque simplemente están cediendo a algo supersticioso que me está hablando, y que probablemente porque no creo en Dios, ahí puedo encontrar una respuesta, pero es una falsa respuesta, una falsa apariencia. Y entonces para ello está el medio de la confesión, que también les decía, ¿no?, cuando compartíamos sobre los alimentos, nosotros nos alimentamos 3 veces al día. ¿Y cuántas veces espiritualmente nos alimentamos? Los domingos, cuando venimos a misa, o diario, cuando asisten a la Eucaristía. Ese es un medio, ¿no?, la Eucaristía, pero también está el sacramento de la reconciliación, las obras de misericordia que nos llevan a acercarnos a Dios por medio del hermano que sufre, necesitado. Todos esos son medios que nos van alejando de estos niveles de superstición que podemos nosotros tener. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Usted refería de que sabe llevar un símbolo religioso, se vuelve, decía, eso no entendí mucho. Se vuelve o sea, es lo exterior, pero no es en nuestro interior. Claro, es un signo exterior que nos habla, porque por ejemplo, para nosotros el signo de la tau, vemos que es un símbolo que se dio en el Concilio de Letrán en 1218. Entonces, donde a todos se les debía seguir, y San Francisco en sus documentos oficiales, su firma era una tau. Entonces, también en nuestra vida
cuando decimos, por ejemplo, ay, es que se me quedó la cruz, qué sé yo, y tengo que irla a traer porque si no ahora me va a pasar algo. Entonces ahí estamos cayendo en un nivel de superstición, que este símbolo o esto es porque si no lo llevo me va a pasar algo. Entonces estoy más creyendo en esto que en la misericordia, que en el amor, en la protección de Dios. Reitero que esto es religiosidad popular, no es que les estoy diciendo vayan y ya vuélense todo. Y ahora que lleguen a su casa todo el mundo va. No, para nada, porque como usted lo ha expresado, es un signo externo que me habla de lo que llevo internamente. Recuerdo el profesor de liturgia siempre hacía mucho énfasis en cómo cuidas la mesa, la liturgia, decía, cómo el sacerdote cuida los signos litúrgicos, así como cuida esos signos, seguramente así cuida su vida espiritual, y también así es nuestra vida de nosotros como laicos, como entregamos nuestro ser, nuestra vida a los demás, eso significa de que tengo una relación cercana con Dios. Entonces, así mismo nosotros debe ser nuestra relación, nuestra cercanía con nuestros familiares, con los que conviven en nuestro hogar, y cuidarnos de tener ese celo apostólico por todas las cosas que nos acercan hacia Dios, los medios. ¿Otra pregunta? Pregunten o callen para siempre. ¿Quedaron claros? ¿O confusos? ¿O díganos? Bueno, la fe tiene que ser lógicamente persistente, ¿no? O sea, no podemos dar plazos, como dice, los tiempos son de Dios. Por tanto, nosotros tenemos esa confianza en lo que va a venir. Puede volar un día, 2 días, 3 días, siempre tener esa confianza. No, claro. Exactamente, es eso. La fe es eso, tener esa certeza que aquello que no veo va a acontecer en un determinado momento. Recuerdo cuando era coordinador de una pequeña comunidad de la nueva evangelización, cuando uno recibe en una pequeña comunidad de la nueva evangelización, se congregan así, ¿no? Y algunos pasan 10, 15 años, otros 30, y al final algunos terminan retirándose porque dicen, nunca llegó, siempre me dicen que va a venir el Hijo del Hombre, que va a venir, pero nunca llegó. Entonces, claro que ya llegó a tu corazón, ahora solo queda esperar y dar esa respuesta, porque Él va a llegar, como dice uno de los textos bíblicos, ni el Hijo del Hombre sabe el día en que vendrá. Entonces, pero siempre estamos llamados a estar constante, como usted lo expresa, con esa fe y esperanza en Él. Porque si no, qué sé yo, si ustedes pertenecen a algún movimiento en la parroquia y mañana dicen, ay, ya pasé 10 años, pero no veo un cambio. O muchas veces también suele suceder cuando nuestros hermanos que han sido católicos y pasan a otra iglesia y dicen, cuando yo era católico, y comienzan a referenciar, pero yo les pregunto, porque a mí me gusta conversar mucho con los hermanos separados, y actualmente en la misión tuve unos encuentros muy preciosos, inclusive los pastores me han invitado a Cusco, porque también nuestro carisma como franciscanos es el de el diálogo y el ecumenismo interreligioso. Entonces estamos llamados a eso. Entonces cada uno de nosotros, si nos alejamos de Dios, estamos perdiendo esa oportunidad de conectarnos con otro. Entonces esa confianza debe ser persistente. Tal vez algunos pueden estar en algún movimiento y dicen, me voy ya porque no acontece en mí. Y no es porque tal vez no ha llegado el momento de la conversión. Y así les digo a los hermanos, quizás cuando estabas en un grupo en la parroquia, porque el sacerdote o los catequistas, los delegados de la palabra de Dios, quien sea un líder, no te invita nunca, ve terminada la misa o la charla, ve a tomar, ve a hacer la maldad, ve a asesinar. No,
no nos dicen eso, sino que es una convicción, es una certeza, como lo dice en hebreo, la certeza de aquello que no creemos, pero que esperamos que va a suceder en un determinado momento. Quizás hoy no es el momento en que yo venga mi conversión, pero es un proceso que se va dando gradualmente, a como en sus vidas profesionales ustedes miraban cuando llegaron a primer año de su carrera, cuando pasan 5 años, 7 años los que estudiaron medicina, pero después terminaron rápidamente. Entonces también así llega la conversión. Es poco a poco. Es en el tiempo de Dios. A veces creemos que sea en nuestro tiempo, pero no es así. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Ha hablado la fe, dice fe objetiva, fe receptiva y la fe madura, que es el convencimiento. Entonces, de estas tres podemos resumir que debemos quedarnos con la fe madura, que ya estamos convencidos por el bautismo, ya somos hijos de Dios. Entonces, un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Debemos creer en Él. Así es. Y está contenida nuestra máxima de fe en el credo, ¿no? En lo que nosotros profesamos diario, ¿no? Cuando se profesa el credo, cuando se reza el credo, ahí está contenido. Las otras son etapas en que, por ejemplo, nosotros nacemos pequeñitos, nos vamos desarrollando, vamos teniendo etapas. También es así la fe. La fe es un proceso que se va dando en cada uno de nosotros, que a veces unos necesitamos un empujón, otros un gran empujón, y otros pues hay que darles la mano y no como el niño, se le da la mano para que pueda crecer. Así es nuestra fe, que esa fe la vamos encontrando, o esa formación la vamos encontrando en los diferentes ámbitos eclesiales en los que nosotros trabajamos, y también en el ámbito secular, en la vida profesional que ustedes realizan. Gracias. Willow. La verdad es que viene a colación de la pregunta anterior y la respuesta suya. Podemos decir entonces que la fe es elástica y no es rígida. Y digo elástica en el sentido de cómo mantenemos nuestra fe viva, cómo hacemos crecer nuestra fe. La hacemos crecer a través de la oración, a través de asistir, participar permanentemente en la Eucaristía, a través de hacer obras que el Señor nos pide. O lo contrario, cuando no hacemos esas cosas, disminuye nuestra fe, decrece nuestra fe. Entonces, a eso iba, ¿no? De que es elástica la fe, muchas veces por un descuido nuestro, o nos alimentamos en crecer en nuestra fe. O sea, no es rígida la fe. Muy bien. Sí, como también lo compartíamos, la fe se da desde una libertad. Entonces, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, no es que hoy, su nombre, Richard, hoy no es que Richard va a ir a llegar a su casa y va a ir a comenzar a vender todo y a entregarlo, no, sino que es un proceso, porque los procesos se van dando. Por ejemplo, es curioso para mí, cuando dicen que he sido aprobado para venir a la comunidad, yo era súper vanidoso, me gustaba vestir de saco, esto para mí era un caos. Entonces yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a desprenderme de mi ropa, de mis zapatos caros, de todo lo que me ha costado? Porque era vano, todo estaba en lo superficial. Para mí eso era lo que tenía validez, pero no había una conversión, había una conversión superficial. Y es desde ahí cuando me dicen solo tienes que traer 2, 3 mudadas.
y yo tenía 5 maletas listas, imagínense. Y comencé en mí a desprenderme y a regalar toda la ropa la que más me gustaba y los zapatos. Tenía 35 pares de zapatos y comencé a dar todo y me dolía. Humanamente yo sentía un dolor, ¡pum! Cada que entregaba una cosa sentía que me desprendía. Entonces, pero yo sentía que allí estaba habiendo una transformación a mí y siempre me remetía a lo que San Francisco hizo, ¿no? Que se desprendió y dio todo. Pero como les digo, es un proceso que aún en mí y en cada uno de nosotros es día a día. Hasta que nos muramos existe un proceso de conversión. No es que ya hoy, porque escucharon el tema de la fe, todos vamos a llegar felices a nuestra casa, que los problemas se acabaron, ya traigo una fe y voy a llegar levitando, flotando, y cuando lo vean su familia en el techo. Así es la fe. Bueno, si no hay más preguntas, pues de mi parte solo agradecer a los profesionales, a hermana Beatriz, a Willow, que fueron los que hicieron que estuviera acá. Agradecer a ustedes su presencia, porque nosotros como comunidad somos parte de esta parroquia, estamos en la jurisdicción parroquial, entonces para mí es muy grato compartir mi experiencia, este momento de fe con ustedes. Me siento muy contento, gracias por la apertura, gracias por su disponibilidad y seguiremos en comunicación. Cuenten con un hermano, con alguien en que en cualquier momento, si desean conversar, lo van a encontrar. Ahí estará ese hermano para apoyarles, para darle un consejo y para también retroalimentarme de ustedes. Porque a veces también nosotros podemos decir, vamos a evangelizar, pero terminamos siendo evangelizados nosotros. Cuando tenemos ese corazón abierto, como dice el hermano, con una fe flexible. Gracias. Aplauso, por favor.